Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15. Lucas 15, del versículo 11 al 24. Es una porción muy conocida. Es la parábola del hijo pródigo. Lucas 15 del versículo 11 al 24. Amén. Vamos a leer, dice: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y voy a leer otra vez el versículo 11 y 12, que son los versículos que vamos a meditar esta noche. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Amén. Como decía hace unos momentos, la historia del hijo pródigo es de las historias más conocidas de la Biblia, ¿verdad? Y aún aquellos que no son cristianos han oído del hijo pródigo, y ¿quién no conoce? Fíjense que podemos vernos reflejados en muchas actitudes que tenía este joven. ¿Por qué razón? Porque fíjense que pródigo es aquel que malgasta sin cuidado sus bienes. Son dos cosas. Y primero, el hecho es malgastar, ¿sí? Y definitivamente el que malgasta no tiene cuidado, sino que es una persona botarata. Normalmente cuando uno malgasta algo es algo que no le ha costado. No voy a malgastar algo que me ha costado horas de trabajo, sacrificio, eh, ahorro, el limitarme a algo, el hecho de que no voy a comer esto, no me voy a comprar esto porque tengo una meta. Entonces uno aprende a poder guardar, ahorrar y decir, bueno, lo voy a ocupar para tal cosa. Entonces, cuando nos ha costado algo, lo cuidamos, pero cuando las cosas no nos cuestan, entonces las malgastamos. Entonces, pródigo es aquel que produce en abundancia lo que expresa. Entonces, el hijo pródigo tenía en abundancia un deseo de ser autoritario. El hijo pródigo, su deseo principal, yo creo que lo tengo más adelante, pero me voy a adelantar un poquito, más anticipar. El deseo del hijo pródigo no era ser rico, no era tomar lo que tenía.
El hijo pródigo, su deseo no era ir a disfrutar a otros lugares. Es que eso no era lo que el hijo pródigo deseaba. El hijo pródigo deseaba ser libre. Eso deseaba el hijo pródigo. ¿Amén? Entonces, el hijo pródigo consumió todos sus bienes de una manera descontrolada. Ahora, ¿por qué muchas veces nos parecemos? No porque, bueno, nunca he sido rico, ¿verdad? Pero sí he tenido algo que a mí no me ha costado, y es mi vida. He malgastado mi vida sin tener un control. He hecho con mi vida lo que he querido, y entonces ahí es donde yo me veo reflejado, y ahí es donde nos tenemos que ver reflejados con el hijo pródigo. El Padre nos ha dado vida, y sabiendo que tenemos vida, hemos vivido descontroladamente. Hemos estado en las casas de nuestros padres, y el deseo de nosotros, como no teníamos dinero, ¿sí? No era el hecho de que, mira, padre, dame la herencia, ¿verdad? Y yo creo que si yo le hubiera dicho a mi padre, padre, deme la herencia que me pertenece, me hubiera dicho, ¿y qué te voy a dar? No, no es eso. ¿Qué anhelaba uno? Ser independiente. ¿Qué anhelaba uno? Ser libre. ¿Qué anhelaba uno? No dar cuentas a nadie. Ahora, ¿qué sucede muchas veces ahora que somos cristianos? Y que probablemente ahora dependemos de nosotros. No querer darle cuentas a Dios. No querer estar bajo eso, porque podríamos decir, no, es que esta es una meditación para los jóvenes. No, es para todos. Sino que querer ser independientes de Dios. Llegamos a un momento en el cual nos sentimos cansados. Y aquí es donde quiero entrar al tema. El hijo pródigo tenía abundancia de obstinación. Era obstinado. ¿Qué es obstinación? Es mantenerse excesivamente firme de una idea. Es mantenerse excesivamente en la intención o en la opinión. Generalmente es una manera de actuar poco acertada. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando se nos ha metido algo en la cabeza y nadie nos puede cambiar. Nadie nos pueden decir, no hagas esto. Viene el padre y le dice al hijo, hijo, no te acuestes noche, no te desveles. Y el hijo, como tiene fuerzas, ¿sí? Como tiene fuerzas, como tiene tiempo y como tiene recursos, quiere hacer lo que él quiere. Entonces, no es porque el padre quiere un mal para el hijo o quiere. Entonces, venimos muchas veces nosotros y mantenemos un punto excesivo en nuestras vidas, que queremos hacer esto. Entonces, ¿qué es alguien obstinado? Es alguien que no toma en cuenta otra posibilidad, sino que la suya únicamente. El obstinado es aquel que dice, esto lo voy a hacer. Y le están diciendo, te vas a ir a dar de boca. Esto voy a hacer. Esto voy a hacer, pero no es lo correcto. Esto voy a hacer y a mí nadie me va a cambiar. Ni de idea, ni de nadie, etc. Es alguien que lleva a cabo sus planes en contra de los demás. Entonces, ¿qué quería el hijo pródigo? Ser libre. No quería otra cosa. Él, su deseo principal, ¿qué es lo que él deseaba? No darle cuentas al Padre. Es alguien, el obstinado es alguien que no visualiza las consecuencias de sus acciones. Ahí dice el letrero o la señal en las calles: máxima velocidad, tanto.
no es que no se pueda correr más. Claro que se puede correr más. Pero la calle está diseñada para ese máximo de velocidad. La calle no está diseñada para que alguien vaya a 100 kilómetros o a 100 millas por hora. La calle está diseñada. Yo no entendía esto. Yo miraba esto hasta que un hermano que es ingeniero explicaba de que las calles se hacen para cierto tipo de velocidad. Entonces, ahí está la señal. ¿Por qué razón? Porque si se sobrepasa el límite, ya no se tiene el control. La calle no está diseñada para esas velocidades, para las curvas. Para eso el que quiera correr, mejor que vaya a las calles que son para eso, ¿verdad? Es increíble. Cuando uno lo ve en la televisión, uno ve recto, y cuando ya se acerca a la cámara, porque nunca he estado, mucha parte de la calle no es recta, sino que tiene una pendiente, ¿verdad? O está a un ángulo. Y entonces eso es, aparte, son carros especiales. Son carros que entre más pegados al suelo, etcétera. Entonces es alguien que no visualiza las consecuencias de sus acciones. ¿Cuántas veces como creyentes no queremos darle cuenta a Dios? Y queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, al ser obstinados, no visualizamos las consecuencias, no nos damos cuenta de que eso nos va a llevar al enfriamiento, y el enfriamiento al alejamiento, y el alejamiento al pecado, y el pecado a la perdición, y el perdición a la muerte. Entonces, el hijo pródigo no vio a dónde iba a llegar, nunca se imaginó. Él nunca se imaginó que iba a estar deseando la comida de un cerdo. Eso no lo vio él. Él vio libertad. Entonces, ¿qué es obstinación? En algunos lugares es un sentimiento agobiante de aburrimiento. Bueno, digo en algunos lugares porque la palabra obstinación en algunas regiones, en algunos países, significa esto. Es agobiante de aburrimiento, cansancio e incomodidad. Entonces, el hijo pródigo se sentía agobiado de hacer lo mismo todo el tiempo, lo que el padre le decía. Yo me recuerdo que uno de joven, uno dice, ya estoy aburrido de que me manden, ya estoy aburrido que me digan lo que tengo que hacer, ya estoy aburrido de, etcétera. ¿Y cuántos de nosotros ha llegado un momento en que nos hemos aburrido de que la palabra nos diga que nos tenemos que comportar bien? ¿Cuántas veces hemos llegado al punto de sentirnos aburridos de que las prédicas sean para que nos congreguemos? ¿Cuántas veces nos ha cansado la palabra de Dios que nos digan que tenemos que orar, que tenemos que cambiar, que tenemos que tener un mejor comportamiento, un carácter, etcétera? Entonces, y nos sentimos incómodos. Me imagino a este joven que llegó un momento en que se sentía incómodo y podría decir, bueno, es que a mí aquí no me quieren, yo no me siento parte, y de seguro, a saber qué gestos habrá visto el padre, ¿verdad? En el hijo, que cuando llegaba a sentarse a comer con una cara de otra vez lo mismo, otra vez esto, otra vez aquello, y probablemente, según lo que dice la palabra, este hijo tenía lo que quería comer. Este hijo llegó a tener la ropa que quería, las cosas que tenía. A este hijo no le hacía falta nada. Y le llegó a faltar todo. Entonces, no, como creyentes no visualizamos muchas veces que lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque tengo hogar, tengo casa, tengo comida, etcétera. Tenemos algo. Pero cuando nos hace falta todo, cuando perdemos todo, entonces ahí es donde decimos, sí, de verdad. Y no sé si a ustedes, pero yo me recuerdo que llegó un momento en que yo dije en mi casa, es que lo que como de almuerzo no lo repito en la cena.
yo no como la misma cosa. ¿Cuándo uno puede decir eso? Cuando en su casa, gracias a Dios, hay provisión, pero uno no se da cuenta que es provisión. Entonces puedo venir yo a abrir la refri y decir, bueno, hoy comí carne, ¿y cuántos no comen carne? Y me voy a comer tal cosa. Ah, no, de lo que está ahí no quiero nada. Ya vengo, voy a ir a comprar algo. ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta que tenemos los recursos? ¿Por qué? Porque estamos en la casa del Padre, porque estamos bajo la cobertura del Padre. Y entonces llega un momento en que llega un cansancio, un aburrimiento, una incomodidad, y empezamos a ver muchas cosas en nuestra vida y entonces llega un momento en que decimos, no, ya no quiero estar aquí. Voy a buscar mi propio lugar, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, el hijo pródigo estaba cansado de recibir órdenes de su padre. ¿Por qué? Porque estaba en la casa del padre y se hacía lo que el padre decía. Estaba cansado de vivir bajo la voluntad del padre. Si el padre decía, hoy vamos a hacer tal cosa, todo el mundo tenía que hacer lo que el padre decía. Tenía sirvientes. Y si el padre decía, hoy se me antoja comer tal cosa, el hijo tenía que comer lo que el padre había dicho. Y si hoy vamos a ir a tal parte, ¿sí? Bueno, llegó un momento que yo como testimonio personal, lo puedo decir, o no como testimonio, sino que como mala decisión en mi vida. ¿Cuántas veces yo decidí ya no salir con mis padres? Llegó un momento en que tuve la edad para poder hacerlo. Entonces llegó un momento en que mis padres decían, vamos a ir un viaje de día, pero a otro país. Y llegó un momento en que yo me di el lujo de decir, hoy no quiero ir. Después, no, que vamos a ir al mar. No, no te van a ir al mar. Ah, no, con este calor. Ahora que ya tengo años, digo, qué tonto fui. Porque son cosas que ya no se recuperan. Entonces, cuando estamos obstinados, no visualizamos que van a haber cosas que el día de mañana vamos a extrañar. Y no por estar separados, no por estar lejos, no, porque esos momentos ya se perdieron. Entonces es lo mismo con el Señor. Hay momentos que nosotros no hemos estado con Él y después lo vamos a anhelar. Entonces estaba incómodo con las disposiciones que el Padre tenía. ¿Qué disposiciones? La protección y el cuidado. De seguro le decía el padre al hijo, no puedes venir después de tal hora. No puedes ir a tales lugares. No te puedes comportar de esta manera. No te puedes vestir así. Y es lo mismo ahora. El Señor nos dice, no vayas a tales lugares, no hables de esta manera, no te vistas así, no hagas esto, no hagas aquello, etcétera. Su inconformidad cegó su mente. Ese cansancio que él tenía, ese aburrimiento, el decir, ya me siento incómodo, yo siento que aquí sobro en esta casa. ¿Por qué? Porque era la casa del Padre y él, como hijo, no podía cambiar las disposiciones del Padre. Entonces encontró problemas para él. Él empezó a poner sus puntos y dijo, no, eso está mal, eso no estoy de acuerdo con eso. Qué terco es mi padre. No, mi padre está equivocado, ¿cómo se le ocurre? Empezó a ver lo que él quería ver. Empezó a decir qué era lo bueno para él. Empezó a cuestionar lo que el padre decía y hacía. Y entonces el problema de nuestra obstinación es que un día empezamos a cuestionar lo que la palabra dice. No es
que voy a cuestionar al siervo de Dios, al ministro, al pastor, a mi autoridad. No, voy a decir, no, es que la palabra. Entonces necesitaba salir de la casa del padre, porque adentro de la casa no podía hacer lo que él quería. Entonces él necesitaba, se sentía agobiado, se sentía que se estaba muriendo y dijo, yo tengo que salir de aquí, me tengo que ir. Entonces, ¿por qué? Porque mientras estuviera en la casa del Padre, él no podía hacer su voluntad. Entonces, ¿qué sucede con nosotros como creyentes? Nos tenemos que salir de la casa del Padre para poder hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que adentro de la casa del Padre no lo podemos hacer. Ahora, no estoy hablando de un lugar físico como iglesia. Cuando me refiero a esto es, nos salimos de la presencia de Dios. Nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que no lo podemos hacer. Y hasta hacemos muchas veces broma, ¿verdad? No, es que si lo hago aquí capaz me cae un rayo. Entonces me salgo. Oiga, muchas veces, miren cómo pensamos. Creemos que si lo hacemos dentro de la presencia de Dios o dentro de la voluntad de Dios, lo que nosotros queremos hacer, nos puede ir mal. Y al final es lo mismo, hacerlo dentro que fuera de la voluntad de Dios. Hacerlo dentro que fuera de sus caminos. Siempre nos va a ir mal. Siempre nos va a caer ese rayo. Entonces, me llama la atención algo, y es que pidió algo que no le correspondía. Primero, mientras el padre estuviera vivo, él no tenía acceso a una herencia. La herencia es, y esa era la costumbre, que hasta que el padre moría, los hijos podían tomar parte de esa herencia, podían acceder a esa herencia. Segundo, él no había hecho nada para pedir su parte. Él no había hecho nada. Él no había trabajado como para poder pedir lo que estaba pidiendo. Porque si eran dos hijos y si era su actitud como la vemos de obstinado, ¿qué iba a pedir el hijo menor? ¿Qué iba a pedir el hijo pródigo? Bueno, somos dos hijos. Entonces, ¿qué me toca? ¿O cuánto me toca? El 50%. La palabra no lo dice cuánto fue lo que le dio, pero hagamos de cuenta y caso que él estaba exigiendo el 50%. Él no había trabajado, yo creo que ni para obtener el 1%. Él no había trabajado como para poder decir, Padre, me corresponde ese 50%. Es cierto que con mi trabajo de años no he logrado alcanzar eso, pero tú has visto mi dedicación, mi esfuerzo para poder obtener y ser merecedor. No, no lo había hecho. Entonces, era el menor. Y aquí no es cuestión de edad, sino que es cuestión de madurez. El hijo pródigo no tenía la madurez para conducir su vida, mucho menos una herencia. El hijo pródigo no tenía el conocimiento para conducirse. No tenía el conocimiento, no tenía la madurez para poder tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar malas decisiones, significa que tenemos falta de madurez, aunque tengamos 60 años. Aunque alguien puede decir, no, es que yo ya tengo 40 y he trabajado 20 años de mi vida. Si toma malas decisiones, entonces tiene edad, pero no madurez. Tiene edad, pero no tiene conocimiento. Y la experiencia se ve que no le ha ido muy bien. Entonces,
tenemos que tener ese cuidado. No confundir edad con madurez. Ahora, el hijo pródigo pidió su parte. Dijo, Padre, dame. El hijo pródigo, detrás de la solicitud de los bienes, estaba oculto su verdadero deseo, lo que decía al principio. Era tan inmaduro que no quiso irse sin nada. Eso demuestra su poca capacidad. Porque si tanto era el deseo él de irse, si tanto era el deseo de sentirse autosuficiente, hubiera agarrado sus cosas y le hubiera dicho al padre, Padre, me voy a ir de la casa. Que eso tenía que haber sido lo correcto. Me voy a ir de la casa. No te puedo pedir nada, Padre, porque tú no te has muerto. Y como no te has muerto, entonces, y yo quiero ser libre, entonces yo tengo que pagar ese precio de ser libre, ser independiente, de hacer lo que yo quiera, de llegar a la hora que quiera y todo lo demás. Pero el que tiene madurez sabe que no es la forma de irse. El que tiene madurez, ¿por qué no se había ido el hijo mayor entonces? ¿Por qué el hijo mayor no se había ido? Porque él sabía que estaba 1000 veces en la casa del padre. ¿Por qué el hijo mayor no se había ido? Porque eso que tenía el padre a él también le había costado. Entonces, cuando nosotros entendemos que algo nos ha costado, no nos vamos, no nos alejamos. Lo que anhelaba el hijo pródigo no eran los bienes, eso estaba en segundo plano. Lo que el hijo pródigo reclamaba era su libertad. Sentía que la casa del padre era su cárcel. Así nos sentimos, así nos hemos sentido nosotros en algún momento, enjaulados. Pero cuando la casa se vuelve una jaula, cuando no estamos conformes, cuando estamos incómodos de estar ahí. Cuando sentimos que el evangelio se vuelve una prisión para nosotros. Cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y eso nos restringe. Entonces, anhelamos salir. Anhelamos saltarnos el cerco. ¿Por qué? Porque el cerco me pone límites. La palabra de Dios me pone límites. La presencia de Dios me pone límites. El Espíritu Santo me pone límites. Entonces cuando yo me siento que... Y hay una desesperación, ¿verdad? Y no nos sentimos bien. Y lastimosamente ponemos muchas veces el trabajo, la salud, la familia. Es que tuve mucho trabajo. Y el trabajo se vuelve y no es el trabajo que hay tanto trabajo, sino que nosotros. Sí, se lo digo por experiencia, porque yo miraba la hora y decía, no llego a tiempo, el tráfico está pesado. No me di cuenta, ya son las 6:15 y de aquí hasta allá, mejor voy a avanzar. Lo raro es que me daban ganas de trabajar los días que habían culto. Me daban ganas de trabajar martes y jueves. Martes y jueves tenía trabajo retrasado. Martes y jueves había tráfico. ¿Sí? Qué casualidad, ¿verdad? Y el no ir al culto, yo sentía una libertad. Ay, sí, porque es que llegar. Salud. El dolor de cabeza es pequeñito. Ay, no, es que me siento un poco mal de la cabeza o me siento mal del estómago. No, mejor no voy a ir a la iglesia. Capaz en medio del culto me pongo peor. ¿Y cómo voy a ir? Yo no puedo ir a ningún baño que no sea el de mi casa. Y cuando andamos en la calle, ¿cómo hacemos? No, es que es necesario pasar tiempo con la familia.
Pero si los cultos son domingo, martes y jueves, no tiene lunes, miércoles, viernes y sábado. Sí, pero es que esos días, bueno, usted sabe que hay que dedicarle tiempo a la familia. Sí, pero hay lunes, miércoles, viernes y sábado. Sí, pero es que mire, casualmente esos días me toca trabajar más, etcétera. En otras palabras, el hijo le dijo al padre: déjame ser libre. Eso de dame la parte, dame. Esa palabra que es dame significa libertad. A eso se refiere el original cuando dice dame, Padre, libérame con la parte que me corresponde. Quiero hacer lo que yo quiero con la parte que me corresponde. Quiero hacer lo que yo quiero con lo que no me ha costado nada. Quiero hacer lo que yo quiero con mi vida. En otras palabras, le estaba diciendo: no quiero ser gobernado por ti, sino por mí. Le estaba diciendo: no deseo ni me hace falta tu consejo, porque no te lo he pedido. Cuando viene la obstinación a nuestras vidas, nos pueden dar el mejor consejo. Y llegamos al punto: pero si es que nadie te ha pedido el consejo. ¿O te pregunté yo que me lo dieras? ¿Acaso he pedido tu opinión? Muchas veces: no, como usted ya vivió, ¿verdad? Y el padre: es que mira, ¿cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que la decisión que estás tomando es que ya pasé por ahí? Lo que vas a pasar, ya lo viví. Repito, no deseo ni me hace falta tu consejo, porque no te lo he pedido. Le estaba diciendo: quiero construir mi propia suerte. Lo que tú hiciste fue tu vida, Padre. Hoy déjame a mí. Yo tengo mis ideas, tengo mis proyectos, tengo mis planes. Con lo que me toca, ya vimos que no le correspondía. Con lo que me toca, espérate, voy a poner mi propia empresa. Y el padre podría decir: si yo no empecé con nada. Porque ¿cuántos empezaron sin nada? Y él empezó con todo y lo perdió. Lo dejó. Le dijo el hijo al padre: déjame hacer lo que mi corazón quiere hacer. Entonces, cuando el padre repartió, el hijo pródigo creyó que había ganado. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo creyó que cuando el padre le dio la parte de la herencia, lo estaba bendiciendo. Y estaba saliendo en paz de su casa. Porque el padre le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Ahí está la puerta. Y no, que entonces ya ve usted cómo es, usted a mí no me ama, no me quiere, etcétera, y todo lo demás, y me voy a ir, y que no sé qué. Y se había ido peleado. Pero estaba tan ciego que él creyó que el padre lo estaba bendiciendo. El padre lo que quería era que no aguantara hambre. Estaba teniendo una misericordia con él, no lo estaba bendiciendo. Pero el hijo pródigo creyó que lo estaba bendiciendo. Y el hijo pródigo creyó que estaba saliendo en paz de su casa.
Él creía que estaba saliendo con la bendición del Padre. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos cometer este error? Y es creer que tenemos la bendición de Dios y lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy es pura misericordia. Es para que no aguantemos hambre unos días. Él creyó que iba con el respaldo del Padre. ¿Por qué? Porque iba con recursos. ¿Qué sucede con nosotros como cristianos? Muchos confundimos que tenemos provisión y que tenemos el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo un buen trabajo, porque tengo casa, porque tengo carro, porque puedo tomar vacaciones, porque puedo comprarme lo que quiero, porque puedo ir a donde quiero. Y la obstinación no nos deja ver que entre más lejos estemos de Dios, menos recursos estamos teniendo. ¿Por qué? Porque a medida Él se estaba alejando de la casa del Padre, sus recursos empezaban a disminuir. Y no se dio cuenta porque llegó a una tierra lejana y empezó a malgastar. Pero él creyó que lo estaba haciendo bien. Entonces, ¿cuál es el peligro que tenemos o con el que vivimos? Que no nos hemos dado cuenta. Creyendo de que porque tenemos recursos, tenemos la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios se mantiene dentro de la casa del Padre, alejados no. ¿Cuándo volvió en sí el hijo pródigo? ¿Cuándo lo perdió todo? No. No, porque fue a pedir morada, fue a pedir trabajo. Él creía y de seguro pensó, si mi padre hizo y llegó a tener todos los bienes que hizo de la nada, yo también tengo el recurso para empezar. Y fue a ver y dijo, bueno, de esta salgo. Y cuando le dieron el peor trabajo, entendió. No, porque tomó el trabajo. Cuando le tocaron el hambre, cuando se sintió vacío, mientras el hijo pródigo no se había sentido vacío, su padre no le había hecho falta. Va a llegar el momento en que nos vamos a sentir vacíos, pero vamos a estar lejos. Y cuando nos sintamos vacíos, es cuando vamos a recapacitar y entender de que no tenemos nada. Ah, está diciendo que vamos a quedarnos sin nada. No, no estoy diciendo eso. Porque usted va a poder seguir teniendo lo que tiene hasta el día de hoy. Pero no va a tener la presencia del Padre. Entonces, ¿cuántos creemos que porque tenemos recursos tenemos la bendición de Dios? Y no nos hemos dado cuenta que estamos lejos de la casa del Padre. Entonces, el deseo del hijo pródigo fue cumplido. No fue la repartición de los bienes. Fue su libertad. Y su libertad lo llevó a la separación de Dios.
La obstinación llevó al hijo a dejar su hogar. La obstinación lo llevó fuera de la cobertura del padre. Entonces, y con esto concluyo, el mayor peligro de la obstinación no es perder lo material, es perder la presencia del Padre. Entonces, es necesario recapacitar y ver dónde estamos. Porque si estamos en la casa del Padre lo tenemos todo. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos vacíos? Significa que estamos muy lejos del Padre. Pero hay un camino de regreso. No necesitó GPS el hijo pródigo. Su necesidad lo llevó de vuelta. Y lo maravilloso de esto es que cuando el Padre lo vio, dice que fue movido a misericordia. El Padre no solo tiene bienes, porque lo que el hijo pródigo ahora necesitaba no eran bienes. El hijo pródigo lo que fue a buscar fue la misericordia del Padre. Porque ¿qué hubiera pasado si el Padre le hubiera dicho, no puedes regresar aquí? ¿Qué buscaba el hijo pródigo de regreso? ¿Pero vienes otra vez? No. Buscaba lo que su obstinación lo cegó: la presencia del Padre. Eso buscó el hijo pródigo de regreso. Y dice que el Padre fue movido a misericordia. Entonces, es necesario evaluar nuestras vidas y decirle, Señor, aquí vengo otra vez, soy yo. Ábreme la puerta. Que tu misericordia sea sobre mí. Amén. Padre, gracias por esta noche. Porque cuántas veces, Padre, nos hemos sentido inconformes estando en tu casa. Estando bajo tu cobertura, Señor. Y mientras no te perdamos a ti, no vamos a entender. Recuerde, ahora tal vez no es necesario que usted pierda lo material, porque lo material lo ha llevado a alejarse de Dios. Lo tiene todo. Ha logrado sus metas, qué bueno. Se ha esforzado. Ha sido persistente. Pero, ¿de qué sirve todo eso si Dios no está con nosotros? ¿De qué sirve que estemos sentados dentro de la iglesia, pero nos sentimos a kilómetros del Señor? ¿De qué sirve levantar nuestras manos, orar, diezmar, ofrendar, pero no estamos cerca de Dios?
usted se siente vacío a esta hora, es tiempo de volver. Es tiempo de decirle: Señor, lléname. Y Él será movido a misericordia. Y a Él no le importará nuestro olor a cerdo, a sucio. No le importará nada. Lo que desea es que nos volvamos a llenar de su presencia. Padre, gracias por hablarnos. Gracias porque con tu palabra nos damos cuenta que has sido movido a misericordia. Y hoy tenemos una oportunidad de poder entender todo otra vez. Que es mejor tenerte a ti y después las añadiduras. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.